7:41. Bueno, y ya llegaron los invitados, donde vamos a tratar un tema tan importante en el día de hoy, que ya se lo vamos a dar a conocer. Me encuentro en los estudios con el licenciado William Medina. Él es locutor, periodista, director del Ministerio de la Familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Centro Evangelístico Valera 1. Y me encuentro también acá al lado de la doctora médica especialista de salud mental, Yerlis Lautosh de Riva. Ella también es coordinadora del Comité Terapéutica del Centro Evangelístico Valera 1. Pues ellos tuvieron esta semana una actividad tan importante de la Semana de la Familia y hoy están finalizando acá. Hoy van a finalizar, como se dice, con broche de oro sobre un tema tan importante para toda la familia, para todas aquellas personas que están pues padeciendo el estrés crónico en la sociedad, el burnout y el equilibrio laboral. Imagínense ustedes este tema tan importante. Ellos van a destacar este tema desde la perspectiva profesional, de la perspectiva secular y también espiritual, porque también ellos son cristianos y lo van a reforzar con la palabra del Señor. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a ellos. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, licenciado y colega Luis Abreu. Para mí es un placer. Bendiciones para todos los oyentes de esta hora de RDS 91.1. Mi casa. Esta es mi casa. Fui fundador como nuestro hermano, el director Juan Carlos Romero. Eudomar Montilla. Lo digo es Eudomar Santo, ¿no? De aquella época. Bueno, sí, Luis, agradecido a ti, pero primeramente a nuestro creador por habernos brindado esta oportunidad hoy, la compañía de la doctora Yerlis de Riva, que hemos venido desarrollando. Tuvimos una ardua semana, como siempre, llevando la palabra, llevando el mensaje y enmarcado todo lo que es exactamente la familia. Siempre en febrero nosotros conjuntamente con toda la iglesia dedicamos esos espacios a la familia como tal, ¿no? Recuerden que la primera iglesia es la familia y nosotros requerimos estar siempre pendientes. Ahí se comienza todo, ¿no? Claro, así es. Una iglesia. Y hoy que vamos a tratar el tema, primeramente digo, del burnout. Yo ese digo, ¿no? Esa palabra burnout está muy escuchada. Sí, ya no lo van a conocer. Sí, ya vamos a desarrollar. Así es, muy buenos días. Igualmente es un placer poder estar acá acompañándoles. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, realmente sí, hoy estaremos hablando sobre lo que es el estrés crónico. En primer lugar, ¿cuáles son los síntomas que desencadenan el estrés crónico? Sabemos que, bueno, como seres humanos siempre estamos expuestos a las demandas, las diversas demandas de la sociedad y a veces también a cambios. Incluso nuestro organismo siempre se expone a cambios externos. Y es por eso que nosotros los individuos pasamos por algo que se llama homeostasis, que es ese equilibrio. El organismo se adapta a los cambios. Por lo general siempre estamos pasando por estos procesos de estrés. Pero ¿qué pasa cuando esto se prolonga durante meses? Es cuando se convierte en un estrés crónico. Y de eso es que estaremos hablando el día de hoy. Pero bueno, vamos a hablar, el hermano nos va a dar un breve resumen, el hermano William, acerca de lo que fue la Semana de Familia. Pues así es. William, continúes, tuve una actividad con ellos. Claro. Me pareció la conferencia que usted dio, doctora, de algo muy importante, de la invasión de las redes, cómo controlarlo. Y de allí pues me motivó a invitar a William también, para que también los oyentes puedan saber y al final quizás puedan remarcar en esa parte. Claro, retomando y en ese marco tuvimos una semana bastante movida en los grupos pequeños. Recuerda que la iglesia se constituye también en grupos pequeños y vamos llevando esos mensajes y esos conocimientos, tanto en lo espiritual como en el desarrollo de estos temas a los diferentes grupos. Pero más que todo se trató sobre la situación, cómo nos vemos envueltos en la navegación digital, cómo incide ese martirio, porque muchas veces es un martirio, ¿no? Ese martirio tecnológico, cuando no sabemos utilizarlo o abordarlo, cómo incide sobre el desarrollo emocional, espiritual y
psicológico en los seres humanos. Aquí estamos, gracias a Dios, sin burno, no, estamos ya, pero sí lo hemos padecido, no te creas. Bueno, dentro de ese marco, como hemos venido expresando, tuvimos esa semana, cada semana un tema, en la demencia digital, el abordaje, las estrategias sutil, que de eso vamos a ir retomando ciertas cosas, la comunicación efectiva, la buena comunicación efectiva, porque si usted no tiene una comunicación precisa y preciosa, la 2P de la comunicación, como siempre lo dijimos y lo aprendimos allí en la universidad, el mensaje no te va a llegar. Y eso también, si no hay una comunicación bien fluida, eso forma también parte de cómo va a adquirir el estrés. Así es. Cuando nosotros tenemos una comunicación efectiva, sabemos que los principales puntos son tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Es importante que cuando nosotros conversamos con nuestros hijos, nuestros cónyuges, aquellas personas que están cercanas a nosotros, debemos, muy importante, mantener un equilibrio entre lo que es el deber, los deberes que utilizamos con la tecnología, y cuando estamos en este tipo de comunicación debemos hacer contacto visual, prestar atención, porque por lo general esto se presta para malos entendidos. Por lo general el cónyuge piensa que lo están ignorando, los hijos piensan que lo están ignorando. De hecho, ellos también buscan sus escapes a través de la tecnología. Y es por esa razón que es importante que también sea de manera eficaz una comunicación no verbal, lo que llaman la comunicación no verbal, a través del contacto visual, ¿verdad? Y bueno, estuvimos también hablando acerca de los distintos estilos de apegos entre la familia. Eso depende mucho. Ese tema me gustó mucho, los apegos, que lo explicaste muy bien ese día, la verdad que me llamó mucho la atención. Efectivamente, y también para que los pacientes puedan conocer en qué se basan los estilos de apegos. Nosotros sabemos que como seres humanos, desde nuestra etapa postnatal, cuando nacemos, cuando pasamos por la infancia temprana, ¿verdad? Nuestros padres juegan un papel muy importante en el desarrollo de los estilos de apego. ¿Por qué? Porque nuestros padres, cuando nos brindan amor, afecto, cariño, respeto, confianza y ese estímulo para poder ser personas fortalecidas, personas valientes, personas que el día de mañana puedan, digamos, estos niños de hoy en día, que el día de mañana puedan ser personas que tengan la capacidad y la resiliencia para la solución de problemas. Debido a esto, pues, cuando nuestros padres están presentes, no solamente físicamente, sino emocionalmente, son padres que apoyan, respaldan, brindan afecto y además también brindan esta fortaleza emocional. Estas personas, cuando llegan a su etapa adulta, desarrollan un estilo de apego seguro. Son personas que cuando se relacionan, tanto con sus amigos, familiares y además con su cónyuge, establecen vínculos y relaciones saludables. Así es. Una de las cosas muy importantes que nosotros podemos entender hoy día, para entrar de una vez en detalle, vi unas gráficas de ustedes también allí, que hoy me pasó en las comunidades, ¿no? Claro. Tratando toda esta semana la familia con las comunidades, que es la Solavega, la Sierra, trabajar con la sociedad. Entonces, ¿cómo les fue allí? ¿Plantearon en ese momento algo corto ahí para entrar en tiempo? Bueno, estuvimos muy bien, ¿verdad? Muy movido, compartido, muy chévere. Subimos, hay que subir. Tienes que llevar el evangelio, ¿entiendes? Y no hay mejor forma de llevar un evangelio que un evangelismo comunitario, ir directamente allí, donde están las personas, donde están nuestros hermanos, los necesitados. Decía Jerry en este momento, la doctora K, nuestra hermanita, de que de acuerdo a esos patrones, pues son patrones de crianza, y muchas veces nosotros lidiamos con ciertas y determinadas situaciones y no identificamos el problema. Al no identificar el problema, realmente nosotros estamos un poco más confundidos, y al confundirnos no hay una solución, no hay una fórmula allí. Claro que la fórmula no mágica, la fórmula del cielo, la fórmula del Señor, la fórmula de la Biblia, de la manera espiritual, es la mejor fórmula, es la vía directa, pero aunado a los conocimientos acá de otra naturaleza, nosotros podemos cambiar patrones de conducta y situaciones que pueden incidir o van a incidir sobre ese desarrollo óptimo de la conducta, el crecimiento emocional, psicológico de nuestros hijos. Todo comienza allí, ¿no?
Tú si de verdad no, esa matica que criaste, sembraste, no la vas abonando, no vas sacándole que si la maleza, el parásito, que la daña, olvídate tu realidad con ese niño, con ese hombre del mañana, como dice la Biblia, va a ser un hombre distorsionado con un problema psicoemocional que va a afectar su desarrollo familiar, su desarrollo personal e individual, y como hombre o mujer del futuro de la sociedad no va a ser realmente útil. Efectivamente, y debe haber un complemento muy importante, que es la creencia en Dios. O sea, es muy importante saber que Dios siempre está al control de todo. Entregar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, siempre al control de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda no solamente a reconocer que como seres humanos tenemos esa capacidad de poder confiar en alguien supremo, alguien poderoso que siempre está al control de nuestras vidas. Entonces, el complemento espiritual es muy importante para que nuestra familia desarrolle esa fortaleza a través de la creencia en Dios. Amén, así es. Bueno, vamos a entrar de una vez, William, en materia, doctora Gerlis, en cuanto a lo que es el estrés crónico, ¿no? Es importante porque hoy la sociedad todavía está prácticamente, algunos allí quizás tristes, afligidos. Algo está pasando en el mundo que nos afecta, ¿no? Y ese es el estrés crónico. Entonces, quisiera que ustedes en este momento le hablaran a toda la audiencia qué es el estrés crónico y cómo nosotros podemos saber si lo estamos viviendo. ¿Cuáles son esas señales, tanto físicas, emocionales y espirituales también? Bueno, Yerli, comencemos o comienza usted con definir qué es un trabajador quemado. Efectivamente. Bueno, cuando hablamos de un trabajador quemado, estamos hablando frente a un desgaste laboral. Estamos hablando de lo que llaman el burnout, ¿verdad? Que es desgaste laboral. Tiene varias definiciones y se habla también de un quemado laboral. Pasa con este tipo de trabajadores que surge ese vacío emocional, esa sensación, esa sensación de insatisfacción, desánimo, ¿verdad? Y distimia. Y debido a esto, a esta sensación de desánimo y de distimia, entonces es que, surge lo que es el burnout laboral. ¿Por qué? Porque estas personas presentan, lo que es la fatiga, el cansancio, el agotamiento, el desgano, generado por una respuesta inadecuada ante las demandas laborales que se presentan. Esto puede ser por una ausencia de recompensa, como también puede generarse por, esa insatisfacción. Todos tenemos metas, todos tenemos en nuestras vidas metas que alcanzar, pero cuando surge esta insatisfacción de que el trabajador siente que no alcanza sus metas o siente que su trabajo no está siendo realmente satisfactorio, entonces es cuando surge el bloqueo mental, no hay productividad, el desgano. O sea, de otra palabra, se apagó la luz. Ese aspecto. Efectivamente. Se apagó. En cuanto al ánimo. Exactamente. Incluso síntomas de depresión, síntomas de ansiedad. Hay, una alteración allí en su ámbito psicosocial. Al no haber productividad, obvio está que también hay problemas laborales. Y la armonía total allí en la familia también se ve, eso repercute, porque alguien desmotivado, irritado, no va a responder con esa capacidad efectiva. Entonces eso nos va a producir a nosotros una medida de cuidado. Ahora, ¿qué tiene que ver, Yerli, la procrastinación con este proceso? Porque generalmente cuando ocurre una procrastinación es una respuesta emocional ante situaciones donde el individuo siente que no puede responder ante esa demanda. Entonces vienen las sensaciones de miedo, sensaciones de escape, de huida. Esas válvulas que uno busca. Efectivamente. Y inmediatamente pues tiende a procrastinar lo que se le. Entonces, por eso hoy en día, no solamente en la sociedad a nivel nacional, sino también a nivel mundial, vemos mucho la incidencia de estos casos. Y que también se desencadena a través de un estrés crónico prolongado.
Ok, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, eso es un fenómeno ocupacional. Lo vive cualquier persona, lo puede vivir, ¿entiendes? Pero el problema es, lo importante es identificarlo, ¿no, Jerry? Identificar que tú estás pasando por eso. Porque yo lo he pasado y te puedo hablar con mucha responsabilidad. Ese cúmulo de responsabilidad. Porque hay que definirlo muy bien y tener muy pendiente las estrategias para debatirlo, para controlarlo, porque el estrés constantemente lo vamos a tener allí, ¿verdad? Sí, sí. Pero si usted no sabe... Doctora, te iba a preguntar esa parte de que dice que hay un estrés bueno, el que nos ayuda a cumplir las metas, pero cuando ya se vuelve crónico, ¿cuál es esa diferencia? Me hiciste pensar en el colesterol. Sí. Cuando me hablan del colesterol... Era lo que veníamos hablando desde el principio. Por lo general todos pasamos por situaciones de estrés, ¿verdad? Y nuestro organismo tiene la capacidad de adaptarse a esa situación. Es lo que llamamos la homeostasis, como veníamos hablando desde el principio. ¿Qué pasa? Que nuestro organismo tiene una respuesta neurovegetativa ante el estrés. Así es. Por lo general, cuando pasamos por una situación amenazante o que consideramos que no tenemos esa capacidad de responder inmediatamente, entonces el organismo, nuestro sistema nervioso central, a través del sistema nervioso simpático, entra en un estado de alerta y inmediatamente comienza a liberarse a través del sistema neuroendocrino, a liberarse una hormona llamada cortisol. Cuando esta hormona se activa, ¿verdad? Inmediatamente hay una respuesta de tensión muscular, respuesta de tensión cardiovascular, y el organismo comienza a prepararse para esa respuesta de lucha e huida. Entonces, cuando esto se prolonga, que es muy repetitivo, entonces allí es cuando estamos frente a un estrés crónico que debe ser tratado, porque si no se trata a tiempo, puede desencadenar un trastorno de ansiedad. ¿Cómo se puede autoevaluar la persona para ir detectando eso? Efectivamente, podemos, la autoevaluación es a través de los síntomas. En primer lugar, identificar los síntomas físicos y los síntomas cognitivos. Entre los síntomas físicos encontramos tensión muscular, dolores de cabeza fuerte, encontramos tensión cardiovascular, hay síntomas cardiovasculares. También entre los síntomas cognitivos puede haber también un desgaste cognitivo, pérdida de la memoria, inicia con olvidos repentinos, pueden haber otras causas también. Que no tienen nada que ver con el Alzheimer. No tienen nada que ver con el Alzheimer. Puede haber falta de concentración, falta de atención entre los síntomas cognitivos. Entonces allí podemos identificar que estamos frente a un estrés laboral. Es importante que usted se pueda comunicar con nosotros. Cualquier pregunta que le pueda hacer a estos profesionales en cuanto a este tema, puede hacerlo a través del 0412-173-2054. Si tiene gusto de llamarnos, puede hacerlo a través del 071-221-8445. Cualquier sugerencia, pregunta que pueda hacerle a ellos, puede escribirme, con mucho gusto le vamos a leer los mensajes. Queremos saludar a varias personas que están en sintonía. José Gregorio está en sintonía, nos escribió muy temprano. Y claro, tenemos el teléfono transmitiendo en vivo por Luis Alberto Abreu, TikTok, Luis Alberto Abreu, que puede ver allí todos los detalles, hacer sus preguntas y con mucho gusto le vamos a responder. Entonces, a las 8 minutos vamos a un tema musical porque le voy a dejar una pregunta al aire. Como consejero de la familia, que me dijiste que tenía más de 28 años pero trabajando. Pero no que ir bien parado, primeramente con Dios y después con mi hermanita Jerry. Pero la pregunta es en cuanto a la familia, en este caso el matrimonio, claro, la pareja, que son bendecidos por Dios también. Cuando uno de los dos está con un estrés crónico, ¿no? ¿Cómo puede ser el cónyuge o ese apoyo sin terminar también el estresado? Muy bueno. ¿Verdad? Sin que a él le afecte. Entonces dejamos esa pregunta al aire. Vamos al tema musical. 8:05. Estás en sintonía del cielo a tus oídos, un espacio interactivo, educativo y espiritual. Todos los domingos a partir de las 7 o 9 de la mañana. Así que hoy bendiciéndole con este tema sobre lo que es la prevención del estrés crónico, el burnout, y también lo que es la parte laboral que nos afecta mucho el estrés. Esa parte ya están explicando, la primera parte lo hicieron pero excelente. Pudimos entender varias cosas allí que nos hacen falta en momentos difíciles, de ansiedades, problemáticas, que
podamos pasar. Y es bueno anotar, ¿verdad? Es bueno anotar esas recomendaciones que están dando acá el licenciado y la doctora. Entonces, queremos que usted se comunique, cualquier pregunta puede hacerla a través del 0412-173-2054, 0412-173-2054, o si tiene usted llamarlo, también puede hacerlo a través del 0271-221-8445. Habíamos quedado con una pregunta al aire, ¿verdad? Una pregunta que para todas aquellas parejas, matrimonios, recordando que siempre Dios es el que dice matrimonio y ayuda en esos momentos difíciles de la vida. Entonces, la pregunta era en cuanto a la familia, en este caso, el matrimonio o pareja, cuando uno de los dos está, como usted dijo ahora, quemado totalmente. Señor. Esa es la palabra, quemado, con el estrés crónico. Chicharronado. Sí. ¿Cómo puede ser el cónyuge ser un apoyo sin terminar también el estresado, perjudicado en ese aspecto? Mire, regresemos a la Biblia. Todo tiene su origen, obviamente, ¿no? El primer matrimonio, de acuerdo a Génesis 2:23-24, establece allí la unidad, la unión, la tolerancia. Yo recuerdo cuando salí del Instituto Nacional de Orientación y Selección de Personal en Caracas, la parte terapéutica, cómo nos llevaban a nosotros no solamente a escuchar, sino a presenciar en los hogares allí disfuncionales y cómo habían esos casos, cómo la madre o el padre agredía entre ellos mismos y a su vez toda esa recarga emocional la reflejaban en sus hijos. Yo digo, y te lo digo dentro de ese espacio porque es una parte que yo estaba desprendido después que agarré la parte de la comunicación de la iglesia, me desprendí más de la parte de crecimiento y desarrollo, ¿entiendes? Espiritual, pues yo fui consejero de familia, hoy en día estoy retomando, imagínate, y no dejo de ser mensajero de familia porque yo tengo mi familia, tú eres consejero de familia, Jerry, todo, pero lo que hay que es apropiarse de las herramientas. Usted, querida mamá, querido papá, que está pasando ahorita con esa tiranía, que lo dije, de la revolución tecnológica, bueno, está allí. Lo importante ahora es que usted busque las herramientas, porque ese estrés que le está llevando a emitir conductas inadecuadas relacionadas con su marido o con su esposa, con su hijo, le está desequilibrando la armonía en el hogar. Uno de los principios es la tolerancia. Somos una carne, Dios mío. Maridos, esposos, amen a sus esposas, siéntense, comuníquense, como lo dijimos al principio, lo introdujo la hermana Jerry, siéntese a conversar. No hay mejor forma que usted lo haga para abordar ese tema de estrés. Siéntese, pero díganse la verdad. ¿Qué te está afectando? ¿Qué nos estás afectando? ¿Qué voy a hacer yo o qué vamos a hacer nosotros dos? Porque tú y yo somos responsables de ese muchacho, de ese adolescente. ¿Qué vamos a hacer? Buscamos a Jerry, buscamos a Luis que nos lleve para allá, para el programa, buscamos a Eudomar que nos estresa. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que es buscar las herramientas precisas y necesarias para que tengamos una respuesta del cielo. La respuesta está allí. Por eso que el programa en el cielo, tú sabes. Ajá. Y tú sabes, las personas tienen exactamente 55 centímetros aproximadamente para tocar el cielo, para que su problema se clarifique, para que su problema. Alguien me preguntó, ¿y cómo 55, chico? ¿Qué es eso? La rodilla. Eso mide la rodilla, desde el pie a la rodilla. Esos 55 centímetros, usted le va a permitir tocar el cielo. Así es. Primeramente, buscar a nuestro Dios. Es lo más importante. Cuando nosotros buscamos a Dios, fíjense que hasta la neurociencia tiene una explicación para ello. Cuando el ser humano busca de Dios y reconoce que hay un ser supremo, poderoso y grande, delante y siempre está al control de todo, inmediatamente allí en nuestro sistema límbico, allí en la corteza prefrontal de nuestro cerebro, allí inmediatamente comienza un cambio neurobioquímico, que es una sensación de calma. El neurotransmisor de la calma, que es el neurotransmisor GABA, comienza a liberarse inmediatamente. Comienza el sistema cardiovascular a relajarse, luego comienza la relajación de la tensión muscular y una vez que comienza esa sensación de calma, la frecuencia respiratoria
comienza a aliviarse. O sea, hay un cambio fisiológico cuando nuestro sistema nervioso entra en esa sensación de cambio. Por eso es que la palabra de Dios nos dice: echad toda vuestra carga sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Claro, el Señor. No dio nomás el estrés. Sí. Y él no dijo eso. Dijo cuántas. Todas. Sí, en esta parte, bueno, yo creo que en esta parte, como son 3 puntos, vamos a tratar de hablar de más de burnout, explicar esa parte que nos afecta, ya que es el colapso, vamos a llamarlo así, emocional, espiritual. Háblanos de esa parte también del burnout. Bueno, efectivamente el burnout, como ya lo habíamos mencionado, es un fenómeno ocupacional. Está más relacionado con el ámbito laboral. Cuando hay una insatisfacción laboral o hay una sobrecarga laboral en el individuo, generalmente comienzan esos síntomas prolongados de estrés crónico, que son de manera repetitiva, que ya se venía frecuentando anteriormente. Entonces, comienzan los síntomas, como lo estábamos diciendo, síntomas cognitivos, no solamente estos síntomas físicos que ya mencionamos, sino los síntomas cognitivos. Además, hay esa sensación de vacío, esa sensación de insatisfacción, que si no se controla a tiempo puede llevar a otros trastornos mentales. Caemos en la irresponsabilidad, Jerry. Efectivamente, también se cae en una sensación de irresponsabilidad. De hecho, se habla de lo que llaman la despersonalización. La persona se siente totalmente distante y ajena a su propia personalidad, a sus propios procesos mentales, y no responde adecuadamente. Hay, digamos, lo que llaman la anedonia. La anedonia es la apatía o el retiro completo de las actividades. Así es. Es importante resaltar esto, que quizás muchos oyentes se están identificando con este tema. Y podemos, o a veces nosotros hemos expresado: ya mi vida no tiene sentido, ya mi vida no vale nada. Esas son las expresiones ya del colapso. Pues es una característica, eso está bajo de la condición, bajo la influencia personal, profesional, que carecen ya de influenciadamente están de manera negativa. Sí. Entonces, cuando una persona ya está en esa parte, ¿cómo identifica que está ya en el, o sea, que está allí en el colapso total? ¿Cómo son esas señales? Ya han nombrado varias, pero ya la gente dice, y se han quitado la vida varias personas así, por eso que vienen los ahorcamientos, que quizás acabó con su vida. Bueno, las primeras señales es reconocer que el ámbito laboral no es satisfactorio. Reconocer esas sensaciones de vacío ante las demandas laborales es una de las primeras señales para identificar el burnout. Y cuando generalmente no hay esa productividad que anteriormente el individuo tenía, que anteriormente sí era productivo, anteriormente era eficaz, anteriormente sentía esa energía, esa capacidad para poder realizar el trabajo, que se debe a los niveles de serotonina normales en nuestro organismo. Digamos, esos niveles de serotonina es el neurotransmisor, que es el neurotransmisor del bienestar, el neurotransmisor que nos identifica que estamos bien, que tenemos energía, que tenemos esa eficacia, esa seguridad para trabajar. Cuando esto disminuye, el individuo entra en un estado depresivo. Por eso es que hay el riesgo de que cuando esto no se controla a tiempo, hay riesgo de una depresión o de una ansiedad. Entonces, allí es cuando es importante identificar. Lo primero es la apatía ante lo que llamamos la anedonia. Apatía ante las actividades que anteriormente realizaban. Tú lo has vivido, hemos vivido, te lo digo honestamente, mi esposa, que a veces yo le pregunto: ¿duermes bien? ¿Has dormido bien? Estoy hablando hace tiempo. ¿Qué pasa? ¿Has dormido bien? Sí. ¿Has comido bien? Porque también hay que tratar la parte alimenticia, los patrones alimenticios, cómo pueden incidir, y también cómo de verdad nosotros, el mismo núcleo familiar, tiene que ayudar, porque muchas veces reforzamos conducta, y ahí es donde yo me ubico. Si tú estás pasando por un proceso, es como aquel que sufre de nervios, entonces en un laxo nervioso se va a colocar allí a ver una película de terror. Por favor, hay que manejarte con un proceso terapéutico. No entiendo. Entonces, allí es donde usted debe estar muy pendiente y prestar la atención a esa señal.
para evitar llegar a lo que se dijo anteriormente con antelación, al suicidio. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué? Y no solamente que nos preguntamos, hacemos conjeturas no válidas. ¿Por qué señalamos, censuramos? Dios mío, pero primeramente debiste haber estado pendiente de la situación que está viviendo, ¿no? Entonces, esa desmotivación, esa baja estima, usted tiene que irla evaluando, usted tiene que irla detectando. ¿Por qué? Porque ese me llama, en términos coloquiales, ese aburrimiento, esa falta de interés por hacer las cosas, eso tiene su causa, eso tiene su origen. Y de tal manera hay que pedir la ayuda profesional, primeramente la de Dios. Entre esas herramientas podemos encontrar la solución a eso. Porque ahora digo de mí, yo que he sido amante de los medios de comunicación, de la radiodifusión, la capacitación. De la radio. No. Eso que la radio. Sí, soy el presidente. Hay más trabajo. Uy, Dios mío, mire, tuve que desprenderme un poco de esa guía porque, Dios mío, la iglesia, el trabajo, la familia, el burnúe, la tiranía de las notificaciones, todas esas cosas inciden. La situación del país, situación dólar, situación comida, todo eso. Hay que ser, Dios nos da esa capacidad, chicos, para nosotros ir desarrollando e equilibrando, equilibrio emocional, ¿ve? Un equilibrio psicológico, porque si no, hermano, cualquiera le dice usted. Ahora, una vez que una persona se siente cansada, afligida y no quiere saber nada de ella, ¿cuál es la ruta de sanidad que recomiendan ustedes para que las personas vuelvan a esa normalidad? Retomen el redil, Dios. Redil. Ajá. Me hablaste en términos espirituales. Ese redil. Sí, lo principal es eso, lo espiritual. Lo principal es que busquemos en nuestro Dios. Porque como lo estaba mencionando anteriormente, cuando nosotros reconocemos que hay un ser supremo, poderoso, que está al control de todo, ya inmediatamente nuestro sistema nervioso central recibe esa respuesta. Y inmediatamente comienza la liberación de los neurotransmisores del bienestar y de la calma, que es el neurotransmisor GABA y el neurotransmisor de la serotonina. Nuestro organismo comienza a sentirse bien, tenemos esa sensación de energía, esa sensación de eficacia, de seguridad. Y bueno, también están otras recomendaciones terapéuticas, porque la palabra de Dios nos dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Amén. Entonces, Dios también ha capacitado a personas profesionales de la salud mental, de los cuales podemos buscar y solicitar ayuda. Pero eso es lo que le quería decir, cuando una persona está allí en esos momentos difíciles, hacia dónde deben acudir, cuál es la guía para llevar. Bueno, está muy bien que busquen de un profesional de la salud mental para que les oriente qué tipo de terapia pueden realizar para esto. Por lo general, siempre es la terapia cognitiva conductual. También se habla de que la meditación es muy importante. Perfecto. También. Y otra de las medidas también que se puede tomar es el ejercicio físico. Cuando realizamos ejercicio físico, esto estimula la homeostasis de nuestro organismo, para que nuestro organismo tenga esa resiliencia y esa capacidad para poder responder de manera efectiva ante las demandas. Es una de las medidas también. Una buena alimentación también es una de las medidas para, digamos, disminuir el estrés. Con los niños, ¿cómo podemos arreglarle nuestras mamás y nuestros papás ahorita? ¿Cómo abordaríamos, cómo detectaríamos esa situación de burnout hacia los niños? Bueno, hacia los niños es importante saber que los niños pueden percibir estas situaciones también. Los niños, cuando los padres pasan por estos estrés prolongados, que llaman el estrés crónico, los niños pueden percibir esto, un entorno negativo, un entorno pesado en la familia, pueden percibir esta atmósfera. Por eso es importante, cuando se identifican los primeros síntomas, es importante buscar ayuda profesional, buscar ayuda terapéutica, realizar las medidas necesarias, como lo estaba mencionando, el ejercicio físico, la meditación, buscar el apoyo psicosocial. La oración también es muy importante. Y esto nos va a ayudar a desarrollar habilidades de paciencia, de tolerancia y capacidad para la solución de problemas, capacidad para la organización, capacidad para poder priorizar, que es lo más importante, priorizar. Sí, una de las características propicias que tenemos que tener pendiente allí, Luis y hermanita Jerry,
es darle sentido a la habilidad que Dios nos dio, la habilidad de escuchar. Hay que oír, escuchar. ¿Por qué? Porque si usted no está pendiente de allí, eso le va, como dije con antelación, eso va a pasar. Si usted escucha, usted percibe, esas capacidades no las dio Cristo, para que nosotros estemos allí pendientes y estemos latentes que ese enemigo que nos está atacando es un enemigo no sé, tan sencillo. No, y podemos ver al Señor Jesús. El Señor Jesús, Así cuando es. estaba allí, que le iban a crucificar, yo me imagino ese momento de estrés, Claro, de ansiedad, de preocupación, hasta de angustia total. en varias partes dice que lloró, o sea, sintió, Ujú. se conmovió. Y Entonces, pidió al Padre que lo exacto. sacara de esa trance, de ese momento. ¿Entiendes? Seguimos. Bueno. O nos vamos. Sí. 8:21 minutos. Sí, pero ¿no? recordando que llegamos a nombre de Inversiones de Generio Valero por la venta de barquillas en la avenida 10 con calle 8 de Valera, de servicios de taxi Santa, atendido por José Abreu, el terminal de pasajeros de Valera. De tienda naturista en su pan de vida en la avenida 2 y 13 con calle 7, el centro de la Iglesia Apostólica de Jesucristo, ubicada en la entrada a la zona de Plaza Luis. Fashion Areli Boutique, con la mejor calidad en ropa y calzado frente a la Plaza Bolívar de la Iglesia Templo de Jehová, en la Plaza de la Floresta vía Casino Militar, que le están invitando hoy a las reuniones que ellos tienen a partir de las 10 de la mañana. Bueno, el regreso más tarde. Voy a aprovechar de ti, ¿no? No lo vas a tomar como un abuso, ¿no? Pero voy a aprovechar para decir que la Fundación Nacional de Desarrollo Educativo y Comunicacional del Varón está abriendo nuevamente algunas expectativas. Vienen los talleres de producción de radio y de desarrollo personal, crecimiento y algunos seminarios. Así que gracias, Luis, por brindarme. Sí, de locución y oratoria. En ese dominio, ¿no? Pronto estaremos otra vez ahí en la palestra. Pude estar en varias partes allí y me parece que... ¿Verdad que me han acompañado en la entrega de certificados y demás? Sí, es verdad. Bueno, Sí, a las 8:23 minutos, regreso, vamos a un cuarto publicitario de la estación, vamos a hablar del equilibrio laboral también, esa parte tan importante, tanto estrés en el trabajo, qué vamos a hacer, nuestra familia, como lo digo, Will, estoy para allá y para acá, pero gracias a Dios que lo tenemos. 8:23 minutos. Una de las preguntas que nos está haciendo allí. Y puede usted también enviar su mensaje al 0412-173-2054. Puede comunicarse recordando que estamos con el licenciado William Medina, locutor, director, periodista también del Ministerio de la Familia de la Iglesia Adventista del séptimo día del Centro Evangelístico Valera 1, y con la doctora médica especialista en salud mental, Gerlis Latoche de Riva, coordinadora del Comité Terapéutico del Centro Evangelístico Valera 1. Bueno, vamos a continuar, porque ya nos queda poco tiempo, sobre el tercer punto, que es importante, ¿no? El equilibrio laboral. ¿Qué hacemos? Mucho trabajo, como lo nombraste ahora, William. Sí, pero para entrar a ese tema y dejar a Jerry que desarrolle un poco esto, eso está allí en la Biblia. Eso nosotros no podemos estar inventando ese descanso. Ese descanso está aquí. La Biblia. En la Biblia, hermano. Dice así, en ese momento Dios trabajó. ¿Cuántos días trabajó, Jerry? 6 días. Y dijo que, así quedando concluido el cielo y la tierra, eso es Génesis 2:1, quedando concluido el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, para el séptimo día había concluido su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, no lo bendijo Luis, ni Jerry, ni yo, Dios, y lo declaró día sagrado, porque en ese día de descanso, Dios de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación. De allí partimos entonces. Así es, muy importante considerar que el reposo es fundamental, no solamente para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud física. De hecho, el mismo Dios nos dio este ejemplo a través de su palabra, que debemos guardar un día específico de reposo. De aquí partimos la importancia terapéutica de lo que es el descanso. El descanso. Es importante considerar que ante situaciones de estrés, no solamente laboral, sino de las demandas, sean familiares, demandas de ambiente psicosocial, debemos considerar que el descanso es importante. Es importante que tomemos un día específico para que nuestro cerebro tome recreación, descanso, compartir en familia, actividades gratificantes.
de tal manera que nosotros podamos reposar, mantener un día de reposo específico y considerar que ese día es para el fortalecimiento espiritual a través de la conexión con nuestro Dios. Amén. Imagínense, en un mundo tecnológico, Claro. vamos a llamarlo así, por ejemplo, hay empresarios, gente que trabaja con las redes sociales todo el tiempo, yo conozco varias. Entonces, ¿cómo nosotros en esa parte, cómo se establecen límites que protegen el tiempo sagrado de la familia, que es un tiempo sagrado para, sin fallar a esas responsabilidades que tenemos por las redes sociales, quizás a la 1 de la mañana recibir mensajes, Sí, sí. a cualquier hora, mira qué pasa acá? Entonces, para dar esos consejos en el trabajo, quizás sugerencias, ¿qué opina usted en esta parte? Bueno, en esta parte es importante mantener un equilibrio. Y hablábamos de eso, del equilibrio laboral, el equilibrio emocional y el equilibrio familiar. Cuando nosotros mantenemos este equilibrio, vamos a decir ese balance sutil, establecemos prioridades, organización y prioridades en la familia, en el trabajo y también en nuestro ambiente psicosocial. Porque claro está que todos necesitamos tiempo para la familia, necesitamos tiempo para nuestros amigos, necesitamos tiempo específico para quedar bien con las responsabilidades del trabajo. Entonces, debido a esto, nosotros tenemos que realizar un balance. ¿Cómo podemos realizar este balance o qué estrategias podemos implementar para poder establecer este equilibrio en la familia? Bueno, veníamos mencionando que debe haber un día específico para nuestra familia. Ese día no es un día de trabajo, debe ser un día que sea libre para compartir tiempo de calidad con nuestra familia. Establecer lo que llaman el día digital, es un día solamente... Eso lo nombraste en la charla que Sí. el día digital, me gustó mucho esa parte, que debe haber un tiempo. Exactamente, debe haber un tiempo específico para la familia, no importa que toda la familia se desconecte, que sea un acuerdo mutuo, tanto en los cónyuges como en los hijos, que ambos se desconecten por completo de la tecnología y ese día es un día específico para compartir en familia, para el tiempo de calidad, para no solamente para la recreación, sino también para esa comunicación, de que todos puedan compartir cómo estuvo su semana, cómo estuvo tu semana, cómo te fue, qué aprendiste. Es importante dialogar. Eso en cuanto a la familia. En cuanto a la familia, exacto. Porque no olvidemos la explotación del hombre por el hombre. Los dueños, propietarios de grandes empresas muchas veces acondicionan a sus obreros, a sus empleados. Y muchas veces nosotros, por ellos como obreros, como empleados, por la carencia y la necesidad, ceden a esa esclavitud, a ese sacrificio, pero no le dan la importancia, como acaba de manifestar mi hermana Yerly, porque obviamente hay que tener moral para realizar esos equilibrios. Por ejemplo, imagínate esa dieta espiritual, esa dieta digital. Yo le mando a mi hijo que se retire, que me den su celular, pero resulta que yo me quedo con el mío, entonces yo sí soy el que está manejando eso. No hay moral en esto. En ese equilibrio emocional, para evitar ese trabajador quemado, para decirlo de esa manera, esa cronicidad del estrés, hay que tener también llevar esos mensajes a las grandes empresas y que el trabajador reconozca su momento de descanso, el gerente, el dueño reconozca también que el empleado necesita descansar para que rinda, porque nadie bajo ese estrés, bajo esas condiciones de presión, da buen rendimiento laboral. Eso está estipulado en la ley, ¿no? Obviamente, pero es una ley que muchas veces la Sí. obvian o la pisotean. No vamos que en la parte criminal. Exactamente, de hecho está establecido que se debe descansar 8 horas diarias. Claro. Es importante no quitarle las horas específicas al sueño. Y se ha comprobado que los trastornos, dentro de los trastornos del sueño, como lo que es el insomnio, la hipersomnia, ¿verdad? Siempre las medidas terapéuticas que se recomiendan, sea a través de la medicación o solamente a través de técnicas de relajación, es importante mantener este equilibrio en el sueño. Dormir 8 horas diarias. Y hay personas que se resisten cuando les da el sueño a la hora. Pero ¿por qué? Hasta esto sí es directamente. Sí, los aparatos. las redes. Cuando estamos más en las redes, Claro. eso tiene las consecuencias. Y por Así eso es. es que se ha comprobado que el uso exagerado de las pantallas
ha determinado que esto genera un cambio bioquímico a nivel cerebral. El neurotransmisor, hay un neurotransmisor denominado dopamina. Cuando el niño, digamos el joven, el adolescente, excede su tiempo con las pantallas, este neurotransmisor se libera en exceso y es cuando se dispara. Sí, y es cuando se generan los trastornos del sueño, los trastornos de conducta, incluso los trastornos de adaptación, debido al exceso de dopamina. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema nervioso central, específicamente allí en el sistema límbico, allí en la corteza prefrontal, allí se libera este neurotransmisor de dopamina y se activa el sistema de recompensa. ¿Y las consecuencias, Yerli? ¿Cuáles serían? Y las consecuencias serían los trastornos de conducta, la falta de concentración, irritabilidad. Y esto puede conllevar a trastornos de salud mental si se prolonga. Bueno, vamos a hablarlo también aquí en esta parte en cuanto a la gente de Dios. Estamos ya finalizando ya el espacio y queremos cerrar, como se dice, con la parte espiritual, que es muy importante. Sin Dios nada podemos hacer. No somos autosuficientes. Así es. Necesitamos un poder, una fuerza que venga de nuestro Dios. Entonces solemos llenar de tareas, trabajo, quizás nuestras labores, y dejar a Dios y a la familia por fuera. Entonces, ¿cuáles son esos consejos prácticos que nos dan para reorganizar nuestras actividades en un discurso bíblico? O sea, para no descuidar, en este caso, el pueblo de Dios también, y la gente que no cree en Dios, cree en Dios, pero que no está, vamos a hacerlo fijo en una iglesia. ¿Cómo enlazamos la agenda de Dios y la agenda de nuestro trabajo? Que haya esa parte. Tener esa habilidad para cruzar o catenar lo que es la actividad real de acá en este mundo con la actividad espiritual. Una relación directa, digna, primeramente es nuestro Creador, hermano. Usted cuando se levanta en la mañana, lo primero que tiene que agradecerle a Dios es que abrió los ojos. Y muchas veces hacemos lo contrario, lo primero que buscamos es al celular, a la tabla, a la computadora, a la radio. Entonces ya usted allí ya se ha desprendido, se ha desvinculado de esa relación con el Señor. Nosotros todos los días del mundo agradecidos de Él por lo que nos provee, por lo que nos da. Y si nosotros asumimos esa responsabilidad con nuestra familia, con el núcleo familiar, no nos vamos a olvidar de ese altar familiar, de ese altar que en la mañana, a mediodía, en la tarde, usted tiene que estar allí con sus hijos, con su familia, para hacerles ver que primeramente Dios en los hogares, en nuestra vida, y después lo demás sucesivamente, para que el resultado sea un poco más exitoso, óptimo y sea equitativo con esa realidad que vivimos. Además de las actividades espirituales que fortalecen mucho a la familia, también es importante realizar actividades juntos, pero de salud mental. Así es. Actividades juntos, como por ejemplo realizar ejercicio físico, muy importante. Otras actividades que pueden realizar es practicar la meditación juntos. Esto se puede también combinar con las actividades espirituales. Y de esta manera no solamente estarían fortaleciendo su salud mental, sino también había esa fortaleza emocional. Y ese calorcito hacia los hijos, Jerry, hacia la familia, la cercanía. Exacto. Sí, es que es ahí donde está el centro, la familia, y ellos también van a estar afectados por lo que es el estrés, la parte laboral. Oración, como dijo nuestra hermanita Yerli, esa meditación. Priorizar, organizar, eso es muy importante. Hay que, a través de priorizar y de la organización, porque como individuos tenemos la capacidad para adaptarnos a las demandas, pero es importante mantener la organización familiar, el apoyo también es importante. No solamente, el papá, la mamá, el hermano, es el que tiene que cumplir con todas las demandas. No, también es importante el apoyo. Todos deben cooperar, todos deben tener un apoyo. Cuando la familia se respalda y se apoya, digamos que la carga se hace mucho más, se hace menor. Y al hacerse menor, entonces hay, esa más satisfacción familiar. Es por eso que es importante considerar que las demandas deben también, organizar y priorizar, que es lo más prioritario. Así es. Es importante eso, reconocer lo que está diciendo la doctora. Si usted se ha identificado con este problema del estrés hoy día, bueno, ahí está, practíquelo. Saludamos a Lisbeth Villarreal, que está en Motatán, fielmente. Ella dice esto: el exceso de las redes es lo que está ocasionando el boom de los que se creen animales. Eso se está corriendo. Ayer me tocó predicar a mí y hablamos sobre eso también. Sí.
sobre esa Ok, tendencia que viene de Argentina y que realmente está chocando con la parte espiritual. No es absurdo, eso choca. Eso estamos viendo como viral ahorita. Claro, pero eso es, también está aquí en la Biblia. Recuerda que el rey, Dios castigó al rey Nabucodonosor porque él se quiso estar por encima y le echó la maldición, no, le dijo, lo castigó, te comportarás como un animal. Pues fíjate cómo se regresan cosas, pero una cosa es moda, una cosa es tendencia y otra cosa es el ataque del enemigo a nivel espiritual que está incidiendo ahorita en nuestros jóvenes. Sí, es que es el impacto de la tecnología en la sociedad. Por lo general, el individuo siempre tiende a imitar o, digamos, a repetir las tendencias, y las redes sociales ha sido una influencia de verdad que ha generado este impacto en los jóvenes, en los adolescentes. Yo no veo a Domar ladrando allí trabajando, ¿no? A Domar. ¿Ah? Ni maullando. Dios me Está bendiga, controlado, está equilibrado. Ese muchacho. Dios me bendiga ahí a Domar, porque es un muchacho muy sano, trabajador. ¿Cuáles son esas recomendaciones finales para todos nuestros oyentes? Quizás están allí sufriendo de estrés, ansiedad, preocupación laboral, en fin, muchas cosas. ¿Y cuál es el mensaje final que ustedes le dan a todos ellos en este momento? Oración. Muy importante, como lo decía acá el hermano William, la oración es importante, la conexión con nuestro Dios. Cuando usted se conecta con Dios y reconoce que hay un Dios supremo al control de todo, ¿Identificar qué? inmediatamente usted tiene esa sensación de calma y de seguridad y eficacia y la capacidad para la solución de problemas. Número 2, buscar ayuda terapéutica. No tenga temor, no se sienta cohibido de Y le dé pena, porque hay personas que le dan pena y era un especialista. Exacto, no tenga miedo de buscar ayuda terapéutica. Sí, porque le da pena contar los problemas o lo que está pasando, pero eso es bueno. Pero de alguna manera tiene que salir a flote. Exacto. La verdad sale al aire, ¿no? Así como un hipertenso busca ayuda para su salud, también una persona que siente que está perdiendo, tiene trastornos del sueño, tiene cansancio, dificultad para concentrarse, es importante que busque ayuda terapéutica. Para eso están los profesionales de la salud mental. Como lo venía mencionando, el ejercicio físico, practicar la meditación guiada también puede favorecer mucho y beneficiar el estrés. Existen otras, beneficiar, digamos, los trastornos del estrés. Existen también otras medidas terapéuticas como ducharse con agua tibia, también lo recomiendan mucho los terapeutas para relajar la tensión muscular y al mismo tiempo relajar la tensión cardiovascular. Bueno, sí, William, ya llegamos al espacio final de Cielo a tus oídos y tenemos en mente ya lo que usted ha explicado, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud física, espiritual, emocional. Y podemos decir que hoy día que cualquier persona tiene algún número telefónico, si alguien que está interesado en contactar a ustedes, que son profesionales en esta materia, pueden darlos. Muy bien, pueden comunicarse al 0424-722-0605. Allí para cualquier orientación terapéutica, orientación emocional, incluso orientación espiritual, allí estamos para servirles. Igual a través del 0416-365-1396 por la Fundación y primeramente Dios, estamos para ayudar a prestar nuestras orientaciones. Y una expresión que pudimos conseguir por allí: no tenemos que llevar las cargas del mundo sobre nuestros hombros, porque hay alguien que las llevó. Amén. Amén. Cristo es su Hijo. Muchísimas gracias, doctora Yerlis Deutsch, licenciado William Medina, gracias por darnos esta gran oportunidad. Gracias a ti, Luis. Gracias a Omar, gracias a RDS, nuestro amigo, por cierto, tengo tiempo sin verlo, nuestro hermano Juan Carlos Romero, que está muy feliz y que lo bendiga a todos, bendiga a su hijo, su familia como tal. Igualmente, muchísimas gracias también, igualmente estamos para servirles. Deseo que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, de este equipo, excelente equipo y todos los oyentes. Sí, muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación y recordando a los oyentes esta expresión tan maravillosa: no permita que las cargas del mundo apaguen tu luz. Así es. Amén. Está allí, pero no pase a la siguiente fase. Amén. Tranquilo, serenito, muy bien. Así es, sereno. Bueno, muchas gracias por su atención a todos los que estuvieron pendientes allí de esta programación. Será hasta una nueva edición el próximo domingo a partir de las 7 de la mañana.
del cielo a tus oídos. En la dirección, Juan Carlos Romero. En el control máster, Eudomar Montilla. En la locución estuvimos laborando el licenciado, también periodista, y también Todo y locutor de radio, estamos. estás en la presidencia del sindicato de la radio, ¿no? Todavía, nadie quiere ganar ese coloto, pero ahí estamos. Y la doctora también, Gerlis, acá que estuvo con nosotros muy bien. Gracias por su consejo, doctora. Será esta una nueva oportunidad. Gracias.